cercana, a través de varios constituyentes, la discusión interesantísima que se dio en la Comisión de Poder Judicial, a la que no pertenezco, a la que fue la misma ombudsperson de la ciudad y se manifestó en contra de lo que venía en el proyecto del jefe de gobierno. Sé que lo que está aquí en el dictamen con respecto a la Comisión de Derechos Humanos fue lo que tiene la amplia mayoría de votos. Lo respeto, pero disiento. Me parece una pena que no se haya mantenido en algunos de sus términos la propuesta del proyecto que entregó el jefe de gobierno por varias razones. Agradezco, por otro lado, la inclusión de algunas cosas que incluso yo propuse vía una iniciativa y festejo que pueda iniciar denuncias de juicio político por violaciones graves a derechos humanos, pero voy a mis razones. La primera es que reforzar y darle más atribuciones a la Comisión de Derechos Humanos hubiera sido buena, pero que no se quiso por no desnaturalizar una institución que tiene una autoridad moral, básicamente, desnaturalizar. Como darle la atribución de representar personas en toda clase de procesos y darle seguimiento a las quejas contra los integrantes del Poder Judicial local. Me pregunto qué de natural tiene mantener como está, aunque sí con ciertas ampliaciones, una institución que creo nos da evidencias amplias que no está funcionando como debería. Y doy algunos datos. De 7,306 quejas entre 2003 y 2015, solo 0.29% terminaron en recomendación. Se emiten 21 recomendaciones al año y de estas solo 47 fueron aceptadas por las autoridades, es decir, 8. Dirán, bueno, Katia, es que se hizo otro organismo autónomo que está en el artículo 56, que es el Instituto de la Defensoría Pública, y es una buena institución. Y sí, lo es, coincido, pero se crearon 2 organismos en lugar de 1 y no tengo claridad de cómo va a funcionar esto. Me temo que corremos el peligro de, por no reforzar la Comisión de Derechos Humanos, la vamos a debilitar. La transformación de la Comisión de Derechos Humanos en una Defensoría del Pueblo era un enorme paso que además era coherente con todo lo que esta Constitución está buscando. Es la oportunidad de darle nuevas atribuciones y no restárselas. Le estaríamos dando una nueva cara, más contemporánea, más de acuerdo a las tendencias de aquellos países que llevan la vanguardia en la defensa de derechos humanos. Las instituciones homólogas alrededor del mundo, como la Defensoría del Pueblo de Colombia, el Defensor del Pueblo de España, el Mediateur o Mediador en Francia, tienen la facultad de representar a las personas cuyos derechos han sido violados. Son una traducción literal de lo que significa ombudsperson. Además, como ha mencionado ya Ana Laura Magaloni, hoy en día el acceso a la justicia es sumamente restringido en México, pues solo quienes tienen dinero e información para contratar a un buen abogado pueden defenderse a través del amparo. Entonces sí, tendremos un instituto de la Defensoría del Pueblo y los más pobres podrán presentarse ante él, pero esto significa que los estaremos condenando a peregrinar de ventanilla en ventanilla en ventanilla. El proyecto original también contenía que la Defensoría del Pueblo podía reconocer quejas por violaciones a derechos humanos de entes públicos y privados. Aquí reconozco que hay un tope constitucional en el artículo 108. No se ha querido legislar allá, no podemos hacerlo acá. No se quiso correr el riesgo que en todo caso la Suprema Corte decidiera. Me hubiera gustado. Creo que es una discusión necesaria para este país. Me consuela pensar que aquí hay diputados y senadores que podrían llevar esto a las cámaras federales. Ojalá lo hagan, creo que sería bueno para el país. Pero bueno, no nos atrevimos a desnaturalizar algo que no está funcionando en la ciudad y dar un ejemplo. Y por eso, aunque me represento solo a mí misma, votaré en contra. Gracias. Gracias, diputada Katia.